Alexander Volkov, un magnate financiero de 45 años, había forjado un vasto imperio a costa de su vida personal. Tras un amargo divorcio de Isabela, su único faro era Daniel, su hijo de 5 años, cuya custodia le fue otorgada. Sin embargo, la implacable agenda de Alexander impedía el cuidado diario de Daniel. Así, Elena Sidorova, una mujer ucraniana de 32 años, llegó a sus vidas como cuidadora a tiempo completo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Elena era la antítesis del opulento mundo de Alexander. Con un pasado de resiliencia, su sinceridad y empatía genuinas atrajeron al millonario, acostumbrado a la avaricia ajena. La contrató esa misma tarde, impresionado por su calidez discreta. Desde el primer día, Elena se convirtió en la roca de Daniel. Lo despertaba con besos, preparaba sus comidas, lo ayudaba con la escuela y jugaba incansablemente con él en el parque. Le leía cuentos con voz suave y le enseñaba canciones en ucraniano. En la ausencia constante de Alexander, Elena era el mundo entero de Daniel, la figura estable y amorosa que él tanto necesitaba. Alexander, en sus esporádicos regresos de sus viajes de negocios, observaba la profunda conexión entre ellos. A menudo encontraba a Daniel aferrado a la mano de Elena, riendo o construyendo juntos, una imagen de felicidad que Alexander, a pesar de toda su riqueza y poder, no podía replicar por sí mismo. La presencia de Elena había traído una luz y una estabilidad a la vida de su hijo que él, con todo su imperio, no podía ofrecer. La dinámica entre ellos empezaba a sembrar en Alexander una mezcla de gratitud y una punzada de algo indefinible. Alexander observaba la conexión entre Elena y Daniel con gratitud, reconociendo que ella brindaba a su hijo una estabilidad y luz que su vasta fortuna no podía comprar. A medida que los meses pasaban, notó la creciente dependencia de Daniel hacia Elena. Sus ojos brillaban con su presencia, la buscaba ante cualquier tropiezo y hasta la incluía en sus dibujos. Un día, agotado tras un viaje a Tokio, Alexander regresó a casa deseando ver a Daniel. Al acercarse a la sala de juegos, encontró la puerta entreabierta. Lo que vio lo paralizó. Daniel estaba acurrucado en el regazo de Elena, quien le acariciaba el pelo y le contaba una historia. La escena era de una intimidad y calidez abrumadoras. Entonces, Daniel levantó la vista hacia Elena y murmuró suavemente: «Mamá». La palabra golpeó a Alexander con la fuerza de un rayo. Mamá, no un título de empleada, sino la expresión más pura de amor filial. Era la figura materna que su exesposa nunca fue y que Alexander, absorto en su imperio, no pudo proveer. Un escalofrío lo recorrió, una mezcla de dolor por Daniel, culpa por su ausencia y una profunda tristeza personal al verse excluido de esa burbuja de amor que Elena había creado. Elena no se dio cuenta de su presencia. Seguía acariciando el cabello de Daniel, su rostro irradiando una paz que Alexander no recordaba haber visto en la mansión desde hacía mucho tiempo. Daniel se acurrucó más en su regazo, una imagen de total contentamiento. Alexander sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo reaccionaría? Su mente, entrenada para la lógica fría y el cálculo, se sentía paralizada. ¿Debería reprender a Elena? ¿Recordarle su posición? ¿O simplemente aceptar esta nueva y compleja realidad? La imagen de Isabela, frágil y errática, se cruzó por su mente. Ella nunca había sido una madre para Daniel, ni siquiera antes del divorcio. Alexander había tratado de compensar, pero su dinero y su atención esporádica no podían llenar ese vacío emocional. Elena lo había llenado, y con creces. Se aclaró la garganta. Un sonido áspero que rompió el encanto. Elena y Daniel levantaron la vista de golpe, sus expresiones pasando de la serenidad a la sorpresa. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente al verlo, y un rubor se extendió por sus mejillas. Daniel, por su parte, soltó un grito de alegría. «¡Papá! ¡Volviste!». Corrió hacia él con sus pequeños brazos extendidos. Alexander lo levantó en un abrazo apretado, sintiendo el calor de su hijo contra su pecho, el olor a galletas y juegos. Besó su cabeza, sintiendo la necesidad de aferrarse a él. Pero mientras lo abrazaba, su mirada se encontró con la de Elena. En sus ojos, Alexander vio una mezcla de aprensión y una tristeza casi imperceptible. Ella entendía. Ella sabía lo que había escuchado.
Hola, Alexander, dijo Elena, su voz suave, un poco tensa. Se levantó con gracia, alisándose la falda. Alexander bajó a Daniel, pero mantuvo su mano en el pequeño hombro de su hijo. Hola, Elena. Su voz era un poco más dura de lo que pretendía, pero el torbellino de emociones le impedía suavizarla. Hubo un momento de silencio incómodo. Alexander, el magnate acostumbrado a dominar cada sala, se sentía extrañamente vulnerable. Yo iré a preparar la cena para Daniel, dijo Elena, rompiendo el silencio, una excusa para escapar. Estaba a punto de marcharse, pero Alexander no la dejó. La miró, la estudió de verdad, no como a una empleada, sino como a la mujer que le había dado a su hijo el amor que él no podía. Vio la fatiga en sus ojos, la dedicación en su postura, la bondad en cada fibra de su ser. Vio la sonrisa que Daniel le dedicaba y la forma en que su pequeño cuerpo se relajaba en su presencia. Y lo entendió. Nadie esperaba su reacción. El frío hombre de negocios, el millonario que controlaba imperios, hizo algo que nunca había hecho en una situación de confrontación personal. Caminó hacia Elena, no con furia, sino con una lentitud deliberada. Extendió una mano, no para regañarla, sino para tocar suavemente su hombro, sorprendiéndola. «Elena», dijo Alexander, su voz sorprendentemente suave, casi ronca. «Por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo, con Daniel, con ambos». Elena lo miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué esperar. Alexander se volvió hacia Daniel, que los observaba con curiosidad infantil. «Daniel, hijo». Alexander se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Hay algo importante que papá quiere decirles a los dos. Dale like, suscríbete y comparte». Elena seguía en shock, esperando el regaño, la reprimenda, quizás el aviso de que sus servicios ya no eran necesarios. Era una situación profesionalmente catastrófica, pero la mirada de Alexander era diferente. Había una profundidad en ella que nunca le había visto, una vulnerabilidad casi desgarradora. Alexander tomó una respiración profunda, el peso de sus decisiones, de su ausencia, de su incapacidad de proveer lo más esencial para su hijo, cayendo sobre él. Miró a Elena, a la mujer que había sanado una parte de su hijo que él ni siquiera sabía cómo curar. Miró a Daniel, a la personificación de la inocencia y el amor incondicional. «Elena», comenzó Alexander, su voz firme ahora, pero cargada de una emoción que rara vez permitía salir. «He escuchado a Daniel llamarte mamá». El rubor volvió al rostro de Elena, y sus ojos se posaron en el suelo, llenos de vergüenza. «Señor Volkov, yo lo siento mucho. Nunca fue mi intención. Daniel, él es solo un niño, y a veces se confunde. Lo corregiré, lo juro». Alexander negó con la cabeza lentamente, interrumpiéndola. «No, no lo hagas». Su voz era autoritaria, pero sin una pizca de reproche. «No lo corrijas». Elena levantó la vista, perpleja. Daniel, ajeno a la tensión subyacente, miraba de uno a otro, sus pequeños ojos curiosos. «Porque la verdad, Elena», continuó Alexander, mirando profundamente a los ojos de ella, su voz bajando a un tono casi confidencial, «es que él no se confunde. Él simplemente sabe quién es la persona que lo cuida, que lo ama, que está ahí para él día tras día. Y esa eres tú». Elena parpadeó, incrédula. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Nunca, en 1.000.000 de años, habría esperado esa respuesta. Esperaba el despido, la humillación, la distancia. Pero no esto. Alexander extendió su otra mano, una invitación silenciosa, y tomó la de Elena con una delicadeza sorprendente. Su tacto fue firme pero suave, un contraste con el mundo frío de negocios al que estaba acostumbrada. «Daniel necesita una madre, Elena», dijo Alexander, su mirada fija en ella, una sinceridad brutal en sus palabras. «Y tú le has dado algo que yo, con todo mi dinero, nunca pude darle. Le has dado un hogar, le has dado amor». Las lágrimas de Elena rodaron libremente por sus mejillas. Estaba abrumada. Alexander Volkov, el hombre más poderoso que conocía, el que podía comprar y vender gobiernos, le estaba pidiendo... «¿Qué? No sé qué decir, señor Volkov», murmuró, su voz ahogada. «Dime, Alexander», corrigió él, una leve sonrisa.
la primera verdadera que le veía en mucho tiempo, asomando en sus labios. Y no tienes que decir nada, solo... escúchame. Alexander se volvió hacia Daniel, que los miraba a ambos, una extraña quietud en su pequeño rostro, como si sintiera la importancia del momento. Daniel, hijo, mamá se fue lejos, pero Elena... Miró a Elena, sus ojos de acero suavizándose. Elena es una persona muy especial. Ella te quiere mucho y es muy buena contigo. Daniel asintió, su mirada fija en Elena, un brillo de amor incondicional. Lo que quiero decir, Elena, continuó Alexander, sus ojos volviendo a ella, cargados de una vulnerabilidad que no le era propia, es que no quiero que te marches. Y no quiero que Daniel se sienta mal por llamarte mamá. Quizás no sea una confusión. Quizás sea el comienzo de algo que Daniel necesita, que todos necesitamos. Elena sintió su corazón latir con una fuerza renovada. Estaba Alexander Volkov, el millonario, el magnate, el hombre de negocios implacable, ofreciéndole una familia, una oportunidad de ser más que una empleada, más que una cuidadora. Alexander, leyendo la confusión en sus ojos, apretó suavemente su mano. Sé que es mucho pedir, sé que esto es inusual, pero he visto lo que has hecho por Daniel. He visto el amor, y no puedo imaginar mi vida, ni la de mi hijo, sin eso, sin ti. Las lágrimas de Elena se intensificaron, pero esta vez eran lágrimas de una emoción profunda, de esperanza, de una promesa inesperada. Alexander, el millonario frío, había reaccionado de la manera más humana y sorprendente posible. Había visto más allá del contrato laboral, más allá de la etiqueta de empleada, y había reconocido el amor. Había escuchado el eco de mamá, y en lugar de apagarlo, había abierto la puerta para que resonara libremente. El camino por delante sería incierto, lleno de desafíos y de la complejidad de dos mundos tan diferentes uniéndose. Pero en ese instante, en la sala de juegos, con la luz dorada del verano y el pequeño Daniel observándolos con sus ojos curiosos, Patricia supo que algo extraordinario había comenzado. Alexander Volkov no solo había abierto su corazón, sino que había abierto el futuro, para él, para Daniel y para ella. Y la reacción de ese millonario, nadie, absolutamente nadie, la habría esperado. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.